Sí. Ah, gracias. Muchas gracias por la presentación y también por la invitación, doctor Salvador. Realmente es un honor estar aquí compartiendo con ustedes y haciendo parte de la conmemoración de los 60 años del Departamento de Física. Personalmente tengo un gran aprecio por el departamento, ya son varios años interactuando con este departamento. Desde de todo esto, bueno, inició con mis estudios de maestría y posteriormente de doctorado, etapas que fueron pues muy importantes para mi desarrollo profesional. Así que nuevamente pues es muy grato estar aquí con ustedes. En cuanto al plan de la charla, en primer lugar, voy a enmarcar el área de aplicación de la investigación que realizamos, que es la optoelectrónica. Posteriormente mencionaré algunas de las propiedades de los semiconductores 3.5 y cómo esas propiedades son tan importantes para el desarrollo de la optoelectrónica. El grupo de materiales 3.5 se divide en varias familias, es un grupo bastante amplio. Nosotros trabajamos tres de esas familias, que son los antimoniuros, los arseniuros y los nitruros. Lo que hacemos es obtener ciertos compuestos de estas familias, ese obtener o depósito nosotros le llamamos crecimiento. Posteriormente investigamos sus propiedades para poderlas enmarcar en alguna aplicación. Así que voy a mencionarle las técnicas de crecimiento epitaxial que utilizamos y posteriormente las propiedades que hemos obtenido en estas tres familias cuando crecemos estas películas, estos materiales, ya sea en película delgada y también en pozos cuánticos. La optoelectrónica como tal es una rama muy amplia, es bastante interesante e importante y nos permite dos cosas. Por un lado, podemos obtener energía eléctrica a partir de radiación electromagnética y un ejemplo muy conocido pues son las celdas solares. Además, nos permite ese proceso inverso que es obtener radiación electromagnética a partir de que tenemos un dispositivo y estamos circulando corriente eléctrica a través de ese dispositivo. Un ejemplo muy claro pues serían los diodos emisores de luz o los LEDs. Todos estos dispositivos están inmersos en nuestra vida cotidiana. Los encontramos en los teléfonos celulares, en los mismos computadores, en televisores y tienen un amplio rango de aplicaciones como son la energía renovable, también el monitoreo ambiental, la medicina y las telecomunicaciones. Estos dispositivos están formados esencialmente por uniones NP, como se muestra en este pequeño esquema, donde el tipo P lo vamos a encontrar impurificando el material para que tenga un exceso de huecos y el tipo N vamos a encontrarlo impurificando para que tenga un exceso de electrones. Este esquema o esta unión NP la vamos a obtener con materiales semiconductores y para aplicaciones como los LEDs, que es el dispositivo en el que me voy a enfocar en esta presentación, lo que buscamos es que esos semiconductores tengan una energía de banda prohibida directa. ¿Por qué? Porque tienen una alta eficiencia de recombinación radiativa. De hecho, aquí estamos observando el diagrama de bandas de este tipo de materiales, donde se representa el proceso de recombinación de un electrón que está excitado en la banda de conducción y se va a recombinar con un hueco que está en la banda de valencia. Este proceso, como resultado del proceso de recombinación, vamos a obtener una energía que tiene una frecuencia característica. Y justamente esa energía o esa radiación electromagnética es la que vamos a utilizar en los LEDs. Como es de banda prohibida directa este proceso, o es directo el proceso, como su nombre lo indica, no vamos a tener ninguna interacción con la red. Y de ahí es que es un proceso pues tan eficiente para obtener energía como esta. Además, de tal forma que cuando nosotros queremos aplicaciones como los LEDs, pues debemos buscar materiales que tengan una banda prohibida directa. De hecho, esa energía que se obtiene del proceso de recombinación es lo que nosotros conocemos como la energía de banda prohibida, que es una propiedad muy importante en los semiconductores. Siempre que crecemos un material, investigamos cuál es esa energía de banda prohibida, porque de esa forma lo podemos aplicar en algún dispositivo. Y en este caso de los semiconductores E3.5, pues son bastante apreciables para este tipo de aplicaciones porque la mayoría de semiconductores 3.5 tienen una energía de banda prohibida directa. Cuando hablamos de los semiconductores 3.5, estoy haciendo referencia a esos compuestos o aleaciones
que formamos con elementos de la columna 3 y de la columna 5 de la tabla periódica. Aquí estoy mostrando las diferentes familias que nosotros crecemos en el laboratorio, que son los nitruros, los arseniuros y también los antimoniuros, y los diferentes compuestos binarios, ternarios y cuaternarios que también podemos crecer en el laboratorio. Una de las características que tiene este grupo de semiconductores 3,5 es que cristaliza en esta estructura cúbica que se conoce como blenda de zinc. Es una estructura que tiene un alto grado de simetría cristalográfica, de tal forma que vamos a despreciar los efectos de campos eléctricos internos en la estructura. Como no tenemos estos campos en la estructura, entonces no vamos a tener esos efectos de esos campos en las bandas, no van a producir doblamiento de las bandas, y esto va a ser muy eficiente para el proceso de recombinación radiativa. Lo cual pues es apreciable para los LEDs. Además, son estructuras que tienen una alta movilidad de electrones debido a que tienen una baja dispersión de la red. En el caso de los nitruros, aquí vemos que la estructura estable pues es una estructura hexagonal. De hecho, se conoce como bursita y es la estructura que ustedes están viendo en este momento. Como es una estructura hexagonal, entonces aquí ya vamos a tener efectos de esos campos eléctricos internos, vamos a tener el efecto de esos campos sobre las bandas, tanto la banda de conducción y la banda de valencia, vamos a tener doblamiento de esas bandas y eso va a producir que esa recombinación radiativa pues sea menos eficiente debido a esos campos eléctricos internos. Nosotros podemos crecer las dos estructuras en nuestros laboratorios. Y otra propiedad muy importante de los semiconductores 3,5 es la energía de banda prohibida, como ya lo mencioné, que aquí la estoy presentando en este eje Y. Esta energía, que como lo mencionaba, la podemos obtener en el proceso de recombinación de un electrón y un hueco, donde se emite una energía con una longitud de onda específica que hace parte de este espectro electromagnético. En el caso de los semiconductores 3,5, fíjense que es bastante interesante porque podemos tener un cubrimiento, es decir, materiales que tienen una energía de banda prohibida desde el infrarrojo medio, donde encontramos a los antimoniuros, pasando por el infrarrojo cercano y también parte del visible, donde están los arseniuros. Y si vemos la familia de los nitruros, pues es bastante interesante esta familia porque podemos hacer un gran cubrimiento del espectro electromagnético con sus energías de banda prohibida. Podemos ir con el nitruro de indio, que está en un infrarrojo cercano, hasta un ultravioleta corto, donde tenemos al nitruro de aluminio. Además, todas estas curvas que observamos y el área que se encierran en esas curvas son posibles compuestos o aleaciones que podemos crecer simplemente controlando el contenido atómico de los elementos en los diferentes compuestos. Así que, como lo ven, pues tenemos un gran reto que es estudiar pues todas estas composiciones, son muchísimas. De hecho, bueno, no hemos profundizado en todas, algunas las hemos obtenido, pero todavía nos falta mejorar la calidad cristalina. Aquí, por ejemplo, en esta curva, con esta curva roja que pertenece a esta aleación, que es indio, galio, nitrógeno, nosotros podemos ver cómo podemos, controlando la incorporación de indio, ir desde el infrarrojo con el nitruro de indio hasta el ultravioleta con el nitruro de galio, cubriendo toda la parte del espectro visible. Es sorprendente cómo con una sola aleación podemos hacer todo este cubrimiento del espectro electromagnético. Si bien no conocemos las propiedades de todos estos compuestos, sí ya hay algunos que tenemos bastante identificados y conocidos, por ejemplo el arsenuro de galio o el nitruro de galio en su fase hexagonal. Estos materiales ya se aplican en diferentes dispositivos y muy exitosamente. Y para el conocimiento de estos materiales pues ha sido fundamental las técnicas de crecimiento. Aquí presento dos de esas técnicas que han sido fundamentales para tener la tecnología tan desarrollada como lo vemos hoy en día. Estas dos técnicas con las que trabajamos se encuentran en el laboratorio, se encuentran en el departamento de física del CIMBESTAC justamente.
Con esta técnica de epitaxia en fase líquida, o LPE por sus siglas en inglés, nosotros realizamos el crecimiento de las familias de antimoniuros y de arseniuros en el grupo o en colaboración con el grupo del doctor Julio Mendoza. Y en cuanto a la técnica de epitaxia por haces moleculares, lo que hacemos es el crecimiento de estas dos familias, nitruros y también de arseniuros, en el grupo del doctor Máximo López. Como vemos, el fundamento de las dos técnicas es la epitaxia. Así que pues veamos qué es la epitaxia. Aquí se representa en este esquema. Requerimos un arreglo cristalino. Tiene que ser un arreglo cristalino periódico, puede ser un sustrato, de tal forma que cuando los átomos llegan sobre ese arreglo periódico se van a difundir y entonces van a empezar a buscar lugares adecuados en la red. Así que van a buscar esos lugares adecuados, se van a orientar cristalográficamente replicando el arreglo cristalino del sustrato. Y eso es lo que significa epitaxia, replicar el arreglo cristalino. Ahora me gustaría presentar con un poco más de detalle las técnicas de crecimiento que utilizamos. Esta es la técnica de epitaxia en fase líquida, o LPE. Este es nuestro sistema que está en el departamento de física, como lo mencionaba. El crecimiento inicia con una solución líquida del crecimiento que queremos obtener, en este caso es este cuaternario. También requerimos de un sustrato cristalino, en este caso es antimonuro de galio, de tal forma que el antimonuro de galio se va a poner en contacto con esa solución líquida, y aquí la característica del crecimiento es que ocurre muy cerca de las condiciones de equilibrio termodinámico. Es decir, estando en ese equilibrio termodinámico, lo que va a pasar o lo que vamos a hacer es, manteniendo la presión constante, vamos a empezar a disminuir la temperatura lentamente, de tal forma que vamos a propiciar que esa solución líquida se cristalice sobre el sustrato. Y eso es un proceso que conocemos como sobreenfriamiento, y así es que obtenemos nuestros materiales con la característica de que tienen una alta pureza y también una altísima calidad cristalina, además que con esta técnica las tasas de crecimiento son bastante altas. Son características pues adecuadas, ¿no?, e ideales para los dispositivos optoelectrónicos. La siguiente técnica que también utilizamos es esta, es epitaxia por haces moleculares, o MBE. Este es el sistema que nosotros utilizamos. Esta es la cámara principal donde se lleva a cabo todo el crecimiento, y una sección transversal, una imagen de sección transversal de este equipo lo vemos aquí en la imagen de la izquierda. Vemos que en la parte inferior pues están las celdas donde están contenidos los elementos ultrapuros. Esos elementos se van a evaporar térmicamente y vamos a tener haces moleculares porque tenemos un muy buen vacío en esta cámara. Esos haces moleculares van a llegar sobre la superficie del sustrato para replicar ese arreglo cristalino. Una de las características que tiene esta técnica de epitaxia es que cuenta con una técnica de caracterización en tiempo real que se basa en la difracción de electrones de alta energía, con la cual podemos obtener parámetros de red, podemos obtener la velocidad de crecimiento o la razón de crecimiento, y también evaluar en tiempo real cómo es la calidad de la superficie de nuestro sustrato, si es rugosa, si es lisa. Con esta técnica nosotros podemos crecer, además de películas delgadas, estructuras de dimensionalidad reducida, como serían los pozos cuánticos, los puntos cuánticos y también nanocolumnas. Y estas son las dos técnicas que utilizamos, que como lo mencionaba están en el departamento de física del CIMBESTAB. Ahora me gustaría presentarles algunos de los resultados que hemos encontrado del estudio de estas familias. Comenzaré con los antimoniuros y con los arseniuros, que los hemos crecido por LPE o epitaxia en fase líquida. Los antimoniuros y los arseniuros tienen una energía de banda prohibida que está en el infrarrojo medio, en el infrarrojo cercano y parte del visible. Nosotros con estas familias estamos interesados en desarrollar fotodetectores, también LEDs, y hemos crecido diferentes compuestos binarios, ternarios, por ejemplo este cuaternario que ustedes están observando en este momento. Este es de bastante interés porque no solo está formado por la familia de antimoniuros, sino también de arseniuros, como lo vemos aquí, de tal forma que para una aplicación sería bastante útil utilizar pues ya la tecnología que está bastante desarrollada de los arseniuros. Esto facilitaría bastante las cosas. Así que para el estudio de esta aleación cuaternario, para reducir, digamos que las variables, lo que hemos hecho es mantener el indio y el galio constante, variamos el arsénico, y cuando variamos el arsénico estamos variando también el antimonio. Hemos controlado
la energía de banda prohibida de la siguiente forma: aumentamos el contenido de arsénico y cuando hacemos esto en la aleación, la energía de banda prohibida disminuye. Lo mismo sucede con el parámetro de red. Este control es bastante bueno, sobre todo para ingeniería de bandas. Esta imagen también nos presenta que tenemos una muy buena calidad cristalina de este cuaternario. Como lo vemos, esta imagen fue obtenida por microscopía electrónica de transmisión, o TEM, quizás ustedes lo reconocen mejor de esta forma. Aquí vemos la interfase entre el crecimiento del cuaternario y el sustrato, que es de antimonuro de galio. Vemos bastante bonita el arreglo periódico de los dos compuestos. De hecho, no identificamos pues algún desorden estructural en este crecimiento, lo cual es bastante bueno. Esto fue en la dirección 110. De estos materiales nosotros hemos crecido o hemos logrado pues obtener o investigar también el dopaje tipo N, dopaje tipo P, y en este momento pues nos encontramos en el crecimiento de las uniones NP. Otro material importante para el grupo de investigación es el indio antimonio arsénico, porque es toda esta línea amarilla y está completamente en el infrarrojo medio, que ha sido muy poco explorado y donde encontramos importantes aplicaciones. Una de ellas es la detección de los gases de efecto invernadero. Es bastante importante, así que lo que queremos pues es desarrollar fotodetectores. Lo que hicimos con esta aleación ternaria fue cambiar o fue variar el contenido de antimonio, y de esa forma controlamos la energía de banda prohibida y también la constante de red. Otro interés con esta aleación fue estudiar cómo era que se distribuían los elementos, los tres elementos, a lo largo del crecimiento de la aleación, porque resulta que el indio es un elemento bastante volátil que tiende a segregarse en las superficies, entonces siempre causa problemas su incorporación en cualquier compuesto. Fue bastante agradable notar que los tres elementos pues se distribuyen bastante bien a lo largo de todo el crecimiento del ternario. Este estudio lo hicimos con la espectroscopía de masas de iones secundarios, o SIMS. Este es un espectro de SIMS. Lo siguiente que hicimos fue estudiar la calidad de la interfase. Aquí la interfase la estoy representando con este color amarillo, con esta línea punteada de color amarillo, entre el ternario y también el material del sustrato, que es de antimonuro de galio. Esta calidad cristalina interfacial la estudiamos por medio de esta propiedad, que es la conductividad térmica interfacial, de tal forma que si la calidad cristalina del material no es buena, lo que va a suceder es que va a ser muy difícil transferir energía térmica a través de esa interfase pues con tantos defectos, y esto se ve directamente reflejado como una disminución de la conductividad térmica interfacial. De hecho, eso fue lo que notamos cuando empezábamos en el ternario a aumentar el contenido de antimonio. Notamos que ese contenido de antimonio pues no era pues bueno para la calidad cristalina de la interfase, disminuía esa calidad cristalina, y eso lo notamos como una disminución de la conductividad térmica de la interfase. Controlar esta propiedad es muy importante, porque si vemos en este esquema muy simple de un LED, pues tenemos muchas interfaces, y de la calidad cristalina de cada una de esas interfaces pues depende al final la eficiencia del dispositivo o cuánta radiación voy a extraer de él. Tengamos en cuenta que la eficiencia... ¿Sí? 5 minutos, por favor. Tengamos en cuenta que la eficiencia pues es la radiación que podemos extraer, es esa relación entre el número de electrones que se inyectan en el ternario. Otra parte importante pues fue también estudiar la superficie, tratar de controlarla para que fuera estable y no interaccionara con el medio. Esto es lo que conocemos como pasivación, y esto lo logramos con tratamientos de sulfuros. Aquí realmente logramos obtener una buena, disminuir esos estados superficiales, y de esta forma pues aumentamos la recombinación radiativa del material. Ahora rápidamente voy a presentar algunos de los resultados de la familia de nitruros y de arseniuros. Esta es una diapositiva un poco histórica donde muestro cómo estos dos materiales pues o estas dos familias han contribuido a la eficiencia de los LEDs a lo largo de varios años, así que no me voy a enfocar tanto en ella.
Lo importante de aquí es ver que los LEDs en el rojo tienen o han sido desarrollados sobre todo con la familia de arseniuros, y en cuanto a los nitruros, pues el desarrollo de esta familia ha contribuido al LED verde, también al LED azul y ultravioleta. De hecho, aquí vemos en esta gráfica que tenemos una parte del espectro donde las eficiencias caen, no tenemos buenas eficiencias en esta región que se llama la brecha del verde, y es donde nosotros queremos contribuir, queremos aumentar la eficiencia de este ternario para poder tener eficiencias apreciables en esta región del verde, del amarillo y también del ultravioleta, aunque en el ultravioleta sería con el aluminio, galio, nitrógeno. La familia de los nitruros que crecemos por MBE, como lo mencionaba, lo podemos crecer con la estructura estable y también metaestable, que es cúbica. Sin embargo, en esta familia metaestable, como despreciamos los campos eléctricos internos, pues esto hace que sea muy eficiente la recombinación radiactiva. Por lo tanto, voy a presentar algunos de los resultados que hemos encontrado con esta familia. Aquí, por ejemplo, vemos que con esta familia que es metaestable logramos el crecimiento de películas de nitruro de galio y nitruro de indio, como se muestran en estos mapas de fase. Aquí en color verde vemos el nitruro de galio y en azul el nitruro de indio. Y a pesar de que es una fase metaestable y que tiene una alta incorporación de esa fase estable, logramos una incorporación del 98% de la fase estable. Este es para el nitruro de galio. Además, hemos trabajado algunos compuestos como este ternario en película delgada y también en pozos cuánticos. Justamente aquí estoy mostrando los pozos cuánticos que hemos crecido, que tienen un espesor de 10 nanómetros y las barreras son de nitruro de galio. La emisión de esos pozos cuánticos la estudiamos con fotoluminiscencia. Aquí de hecho se resumen todas las emisiones que hemos logrado. Con el violeta, al aumentar el contenido de indio en estos pozos cuánticos, logramos hacer un cubrimiento del espectro desde el violeta, el azul, y si aumentamos o llegamos a un 28% de indio, logramos hacer un cubrimiento del verde, que era nuestro objetivo por esta brecha del verde que se tiene en los LEDs. Esto es también bastante bueno e interesante para nuestro grupo. Otro aporte que queremos realizar o estudio que estamos iniciando sería obtener la emisión en el ultravioleta entre los 200 y 300 nanómetros, porque este rango de longitudes de onda pues muestra efectos germicidas, es decir, que puede inactivar las bacterias y los virus como el COVID-19. De hecho, se ha encontrado que una longitud de onda apreciable para inactivar el COVID-19 serían 222 nanómetros. Vemos que es un reto bastante grande porque las eficiencias, entre menor sea la longitud de onda, pues son bajas, es lo que se ha reportado. Nosotros hemos comenzado a estudiar este tipo de materiales. Ya tenemos algunos pozos cuánticos de nitruro de galio con barreras de aluminio, galio, nitrógeno. Y esto pues sería todo de mi parte. Un reconocimiento muy especial a mis colaboradores, estudiantes de doctorado, de maestría y las diferentes instituciones donde hacemos las caracterizaciones de los materiales. Sé que aquí tenemos a muchos estudiantes de diferentes instituciones del país, así que una invitación a nuestros laboratorios que están en el Departamento de Física y también al Laboratorio de Fotónica de la UPITA. Aquí está mi contacto por si en algún momento nos quieren acompañar o también por si queda alguna pregunta, con gusto la trataré de responder. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Agradecemos su exposición. Muy bien, en atención a nuestro expositor, a nuestro próximo expositor, dejaremos las preguntas vía correo electrónico. Muchas gracias a todos. Adelante, doctor David.